Cuando una persona realiza un hecho que nos causa rechazo social, exigimos de inmediato una sanción, pero sancionar por ese solo hecho no es tan fácil. Para que una conducta merezca ser sancionada en el derecho penal, debe estar prohibida en la ley. Además que la misma haya puesto en peligro efectivo o vulnerado un bien jurídico protegido. Si no se presenta esta situación, estaremos ante una conducta reprochable, pero no sancionable penalmente. De forma cotidiana, cada uno de nosotros se aproxima a diversos hechos evaluándolos o dándoles cierta aprobación con respecto a su calidad o resultado. Por ejemplo, valoramos de forma apreciativa nuestras notas en la universidad, nos alegramos de correr un poco más rápido que lo habitual, calificamos como bueno nuestro rendimiento en alguna actividad, desaprobamos la teoría o técnica de enseñanza de un docente en clase. Todos estos son juicios de valor en nuestra escala personal que nos permiten apreciar hechos o situaciones diarias. Es esta valoración aplicada al tipo penal objetivo, aquella que permite determinar a los juristas la existencia de aquello que llamamos antijurídico. Raúl Plasencia Villanueva afirma que lo antijurídico se entiende como la realización del tipo penal objetivo con una carga valorativa. En este sentido, existen muchas preguntas que surgen alrededor de este tema. Por ejemplo, si el derecho penal es simplemente valorativo o si la labor de los jueces de la rama penal gira en torno a resolver conflictos derivados de toda clase. Cuando hablamos de derecho penal y sistema punitivo, nos abordan imágenes frecuentemente relacionadas con un juicio que termina en sanciones como la cárcel o el pago de algún monto derivado del proceso. Sin embargo, debemos ahondar aún más en el contenido del derecho penal, ya que este se encuentra lleno de diversos factores que no tenemos en cuenta frecuentemente. La labor del derecho penal se deriva de la sanción de comportamientos lesivos en casos específicos. ¿Podría un juez fallar sobre un caso en el que alguien quita del plato de su hermano menor algo de comida, valorando de forma negativa este comportamiento? De alguna manera, la persona que quita del plato de su hermano menor algo de comida le causa cierto daño, que resultará en su tristeza o enojo, y que se puede valorar como un comportamiento dentro de los parámetros de la cordialidad un tanto abusivos. Entonces se valora negativamente, se determina como desvalor. Pero debemos analizar otras situaciones que hacen posible la intervención de un juez en Colombia. Veamos. En Colombia, los delitos deben cumplir con ciertas características definitorias para existir como tales. Estas son las categorías de típicos, antijurídicos y culpables. La tipicidad del delito consiste en su consagración en la ley. Con esta consagración se promueve el conocimiento de la norma para todos los ciudadanos. Esta categoría se encuentra en el artículo 10 de la Ley 599 del 2000, entendida como la definición de manera inequívoca, expresa y clara de las características básicas del tipo penal por parte del legislador. Esta es la llamada tipicidad objetiva. Pero para que la conducta sea típica, también tuvo que realizarse subjetivamente, esto es, con dolo o culpa. De manera que la tipicidad en nuestro medio implica que la conducta corresponda con el tipo penal y el sujeto haya querido realizarla sabiendo su prohibición o que actúe de manera imprudente, faltando al deber objetivo de cuidado o aumentando el riesgo permitido. Por otro lado, la antijuricidad, definida en el Código Penal, establece que para que una conducta típica sea punible,
requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Es importante mencionar que la estructura de típico, antijurídico y culpable de los delitos se hace en torno a la protección de bienes jurídicos como la vida, el patrimonio, la seguridad, que son el pilar central del derecho penal, dentro de un Estado social de derecho como el establecido en Colombia. Es por esto que la antijuridicidad se da en dos sentidos. El primero, que es meramente formal, que ocurre por la interpretación misma del tipo objetivo, ya que si se encuentra tipificado, se supone que es antijurídica la conducta. Según la literatura, se da ese presupuesto al entender las acciones ilícitas como antijurídicas. Pero encontramos también un aspecto material dentro de la antijuridicidad, que corresponde al grado de ataque, lesión, peligro al que se ha expuesto el bien jurídico. La jurisprudencia en Colombia, en especial la de la Corte Suprema, ha establecido que la antijuridicidad toma parte y se particulariza en el desvalor del acto, en la afectación real o puesta en peligro de un bien jurídicamente tutelado. Importa entonces la verificación de un daño o peligro a los intereses vitales de la colectividad o del individuo. Al adentrarnos en este aspecto material de la conducta, debemos incluir nuevos conceptos en nuestra cápsula como el de lesividad. En sentencia del año 2005, la Corte Suprema de Justicia estableció que además del desvalor de la conducta, concurre el desvalor del resultado, con el fin de reconocer el impacto en el bien jurídico al exponerlo efectivamente en peligro de lesión o al dañarlo efectivamente. En lo anterior consiste la llamada antijuridicidad material. Además, se relaciona este principio con el de la llamada intervención mínima, conforme al cual el derecho penal solo tutela derechos, libertades y deberes imprescindibles para la conservación del ordenamiento jurídico, frente a los ataques más intolerables que se realizan contra él mismo. Según esto, el derecho penal es respetuoso y garante de la libertad de los ciudadanos, por lo cual solo ha de intervenir en casos de especial gravedad y relevancia, ante bienes jurídicos importantes y cuando los demás medios de control resultan inútiles para prevenir o solucionar los conflictos. En este sentido, ante la insignificancia de la agresión o la levedad del resultado, es inútil o innecesaria la presencia de la actividad penal. En consistencia con nuestras preguntas sobre si es posible que la labor del derecho penal se derive de la sanción de comportamientos lesivos en casos específicos, y si podría un juez fallar sobre un caso en el que alguien quita del plato de su hermano menor algo de comida, valorando de forma negativa este comportamiento, podríamos mencionar lo siguiente. 1. La labor del derecho penal se deriva de la sanción de comportamientos lesivos en casos específicos y con ciertas condiciones. 2. Las condiciones a las que están sujetas la determinación de las sanciones giran en torno a los delitos y las características de típico, antijurídico y culpable. En consecuencia, aunque se aborden casos específicos, es la generalidad consagrada en el tipo la que permite fallar en derecho a los jueces. 4. De lo contrario, al no seguir los parámetros de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, la discrecionalidad de los jueces en sus fallos sería absoluta, inconsistente con la labor del derecho penal. 5. La importancia de la antijuridicidad material comprende la realización de los fines de un Estado social de derecho. En consecuencia, es importante determinar si se causa un daño, una lesión o se pone en peligro un bien jurídico. 6.
Una conducta que ni siquiera pone en peligro efectivo el bien jurídico no merece pena. Imponer pena sin la existencia de un daño real o potencial es una medida arbitraria e injusta. 7. En este sentido, es imposible que el juez falle sobre un caso en el que alguien quita del plato de su hermano menor algo de comida, ya que no es una conducta típica y no lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado. 8. En estricto sentido, no se cumple con el principio de lesividad y lo que se haría en lugar de solucionar o poner fin a un daño sería congestionar el sistema judicial y devaluarlo en sus funciones. Así las cosas, pronto hablaremos de otros temas en este mismo canal. Sigue nuestras cápsulas conceptuales, deja tus preguntas o comentarios.